Bienvenidos, bienvenidas a Mujer a Tres Tiempos. Feliz año nuevo, feliz 2023, que este año pues compense todo lo que hemos pasado en estos años pasados de tanta lucha. Ustedes verán que va a ser así. Cuando pensamos en bienestar y cuando pensamos en el bienestar de los pueblos, pues definitivamente pensamos pues en el índice de desarrollo humano, dice Naciones Unidas, pero también hemos oído algo que a veces se nos complica un poco más entender, y es algunas mediciones como Producto Interno Bruto. Y tengo una amiga que dice que es que el dinero no nos conduce a la felicidad, que es el fin supremo de la humanidad, pero que nos deja como a una cuadra. O sea que muchas de esas del bienestar, no necesariamente de la felicidad, pero sí del bienestar, pues hay una condición económica. Y es por eso que hemos invitado a Emerson Díaz. Bienvenido a Mujer a Tres Tiempos. Tú sabes que esta es tu casa. Muchísimas gracias, Ángela. Muchísimas gracias, Carmen. Para mí un gran gusto empezar este año visitando esta casa, que ciertamente es mía. Y ciertamente, como tú señalas, y no conozco a esa amiga, pero estoy muy de acuerdo con su planteamiento. Sí. Esa cuadra que deja el dinero con relación a la felicidad es una cuadra que tiene muchos obstáculos, y que es una cuadra que necesariamente tiene el ser humano que haber amueblado bien la azotea para poder llegar a ese fin ulterior, que es alcanzar la felicidad, utilizando el dinero como bola hasta esa cuadra. Así que para mí un gusto. Estamos aquí, vamos a conversar un ratico. Y qué mejor día que hoy, cuando se inicia el año, cuando hay que hacer la planificación, hay que evaluar, ir como de lo macro a lo micro o al revés. O sea, ¿cuáles son esos sectores, esos factores que inciden pues en el bienestar de todos? Porque el bienestar de una nación va a depender del bienestar de quienes la habitan. Eso es así. Y de hecho, hace un par de semanas estuve leyendo que la verdad que no estoy muy de acuerdo con ese planteamiento, pero entendí que reseñaban que de los países que menos crecimiento había tenido en términos de remesas, había sido la República Dominicana, en la región. Y nosotros, conociendo la diáspora y conociendo lo solidario que es el dominicano que vive fuera de su país, amén de los negocios propios generadores de divisas, pero esa parte de las remesas, yo me encontré ese estudio como que quizá pudo haber sido un poquito más ligero de lo que usualmente debe ser. Independientemente de todo, recordemos, por ejemplo, que cuando la pandemia, las remesas, si bien es cierto, se mermaron, sufrieron un impacto negativo, no es menos cierto que el mismo contenido solidario del concepto de la remesa, pues se mantuvo presente, y eso fue uno de los paliativos en términos reales de lo que pudo haber sido un efecto negativo económico. Ciertamente hay una recuperación post pandemia, y la podemos ver en el sector turismo. El sector turismo ha crecido de manera exponencial, alcanzando, incluso rebasando las posiciones que había tenido en años anteriores, y por lo tanto entiendo que por ese sector podría impulsarse una recuperación total y definitiva de lo que sería la economía dominicana. O sea, la verdad es que lo veo con muy, muy buenos augurios. Y mira, yo pensé que el comportamiento había sido diferente, que durante pandemia había aumentado las remesas por la cantidad de ayudas, sobre todo que en Estados Unidos se dieron. O sea, eran muchas las ayudas, y lo que dice, la solidaridad del dominicano con su gente, comenzaron a entrar un mayor, o sea, porcentaje por vía de las remesas. Sí, ciertamente. Las remesas familiares mantienen su nivel
y probablemente en algunos momentos puntuales incrementan su participación. No obstante, recuerda que hay compuestos varios elementos dentro de lo que son las remesas. Ahora, las remesas familiares de las ayudas, ciertamente con las ayudas que dio el gobierno de los Estados Unidos a los ciudadanos norteamericanos, a los residentes norteamericanos, pues se vieron reflejadas en la República Dominicana en su momento. Evidentemente, hubo un tema fraudulento donde nacionales dominicanos y de otras nacionalidades pues se vieron involucrados en una investigación federal producto de usos indebidos de cheques de ayuda del gobierno de los Estados Unidos. Y la verdad es que es una investigación que yo todavía no he visto la conclusión, pero sí sé que en su momento se llevaron a cabo investigaciones aquí a lo interno de la República Dominicana en el sistema sobre el destino que se le dio a esas remesas y a la probabilidad del uso indebido de efectos federales, que es el cheque de los welfares. Óyeme, o sea, es bastante complejo porque tú piensas simplemente que lo que le ingresa a un familiar en Estados Unidos, pues de esos ingresos, pues lo comparten y muchas familias viene la división familiar con una razón básicamente económica. O sea, me voy donde puedo producir más dinero para poder compartirlo. También están la parte de las ayudas, pero vamos, y bueno, y ahí ese es un tema que vamos a tratar más ampliamente. También el asunto de los delitos, sí, que es otro punto. Hay un tema con el tema de los delitos, del delito federal propio de la falsificación, alteración y sustracción de cheques de ayuda del Estado, y está el famoso delito de los chiperos, los tarjeteros, como les llaman, que utilizan tarjetas o números, códigos de tarjetas de crédito internacionales para poder remesar recursos generados de ese ilícito. Entonces, también está el hecho de que con esas tarjetas se compraban también vehículos, y si ustedes se acordarán, hace un año quizá digamos que una invasión de un tipo de vehículo en particular importado, donde incluso las autoridades policiales, digamos que hicieron una suerte de prototipo de que ese tipo de vehículo había que hacerle una depuración un poco más profunda, precisamente por una colaboración que le estaba prestando a los Estados Unidos en materia de ese tipo de vehículo. Aquí ahora mismo hay unas SUVs, como se le llaman, unas pequeñas una jipeticas y otros carros un poco más juveniles, si se quiere, pero que fueron los blancos para poder mover los recursos que se pudieron generar de esos delitos realmente. O sea que por ese lado comienza el delito financiero, por ese lado comienza investigaciones en materia de lavado de activos que pueden influir en algún momento determinado en una variación de las estadísticas de remesas, pero que tienen también un origen que debe ser investigado. Claro. Bueno. Hoy en día, en cuanto a lo de lavado de activos, se ve que hay diferentes como sectores donde más se ve eso, ya sean bienes raíces, Sí. está también el tema de los seguros. Sí. ¿Cuál es el enfoque principal para el lavado de activos? Bueno, al final del día, el lavado de activos es un delito que desde que la gente lo oye, desde que la gente oye el cargo de lavado de activos, piensa en narcotráfico. Sí, sin embargo. No obstante, la ley 15517, que ya va a cumplir 5 años, que tampoco es tan nueva, tipifica 27 o 28 delitos adicionales de lavado de activos. Entre ellos, evidentemente la corrupción, el secuestro, lógicamente el narcotráfico, que es el delito madre, si se quiere, pero también está el tema de defraudación fiscal, que es un tema hartamente conversado, donde de alguna manera todos, el dominicano en sentido general, le tiene más miedo a la renta que a la suegra. Pero ciertamente el sector donde más podría uno entender
que pudieran darse mayores casos de lavado de activos del sector real. Todo lo que son las actividades y profesiones no financieras. Como usted muy bien señala, está el tema de los dealers, está el tema de las inmobiliarias, está el tema de los casinos y las bancas de apuestas, está el tema de las inversiones en algunos efectos financieros de tipo valores, productos de inversión, fiduciarios, ¿cómo se llama? Fideicomisos y compras y ventas de ese tipo de productos y servicios. Y lo importante de todo esto es que al momento de usted de hacer su actividad o de hacer su operación comercial, cual que sea, tenga la certeza de con quién la está haciendo. Tratar de conocer al cliente. Y conocer al cliente no es pedirle su cédula, ni ponerle una espía para tú saber dónde se mete, ni qué hace, sino conocer real y efectivamente el tipo de operación comercial que tiene la persona con la que se supone que está haciendo la operación, para tener la seguridad, no de que tú vas a descubrir un lavador, porque esa no es la función de nadie más que el Ministerio Público y las autoridades y los órganos persecutores, sino de evitar verte tú envuelto, involucrado o ser utilizado como una herramienta, como un vehículo para lavar cualquier tipo de dinero. Mira, es interesantísimo. O sea, han abierto ustedes un abanico interesantísimo. Porque cuando hablamos de bienestar en términos como hablaba del desarrollo humano y dentro de ella, pues muy específico, el desarrollo económico, pues lo primero que hay que hablar es de ingresos. Así es. De los ingresos del país en términos generales y de manera individual de la familia y de cada quien. Ahora, no, como lo planteas, no solamente que entre mucho dinero, sino el origen de ese dinero. Porque el mismo origen de ese dinero, pienso yo, y tú me corregirás, es un síntoma de lo que puede estar sucediendo socialmente. Mira, y eso te conecta directamente con lo que viene. Totalmente de acuerdo contigo. Y te voy a poner un ejemplo, guardando la confidencialidad de los protagonistas de la historia. La persona se hace inmensamente rico producto de sus actividades criminales. Rapidito. Y en su pueblo, en su lugar de origen, instala una serie de negocios utilizando técnicas y tecnologías altas, de productos y sistemas de alta tecnología. Y el pueblo, digamos que semifronterizo, pues de repente presenta una economía pujante. Tú tenías una empresa, una factoría, tú tenías una serie de entidades comerciales que generaban empleos. Pues entonces la señora que estaba en el pueblo que vendía fritura va al banco, coge un prestamito para poner un comedor. La señora que a lo mejor tenía 2 habitaciones en su casa para alquilársela a los pasantes o los visitadores médicos que pasaban por la zona, pues de repente hace una inversión y tira un segundo piso y hace 7 habitaciones y se mete en un lío financiero de quizá $1 millón de pesos. El señor del lado que tenía un freezer y vendía cerveza y refresquitos, pues de repente pone un liquor store, una suerte de centro cervecero, liquor store, porque ve una economía pujante y bollante y creciente en la zona. Bueno, pues el tema es que una vez esa persona es aprendida, que sus actividades comerciales son cerradas, que los negocios que tienen son incautados y cerrados, se afecta todo. Se afecta todo. Todo. Ya no van los empleados que él tenía. Por vía de consecuencia, ya la señora no vende la comida. Ni la otra puede alquilar las habitaciones para los empleados. Hace un efecto dominó. Tiene un efecto dominó mucho mayor en el largo plazo que la bonanza económica ficticia que pudo haber creado esa situación. Entonces, mucha gente entiende que el lavado de dinero en algún momento es hasta beneficioso para la economía porque ves movimiento de dinero. Te digo, ciertamente en un momento puntual tú ves algún nivel de bonanza, tú ves algún nivel de... El famoso caso de mantequilla reciente. Ese caso lo podemos hablar en un ratito si tú quieres, pero es lo mismo.
Y eso, que el caso de Mantequilla no adquirió las dimensiones que pudo haber adquirido. No, se detectó a tiempo. Pudo haberse adquirido. Pero el caso Mantequilla tiene unas particularidades que te las menciono en un rato, pero en este caso que te cuento, se creó una suerte de castillo de naipes con una espectacular posición económica de una zona que típicamente es deprimida y que pudiera, pero ¿por qué no ser una zona brillante y pujante económicamente hablando, pero sobre la base sólida? Entonces mucha gente dice, como te decía, que las economías de lavado pues son beneficiosas porque la gente maneja el dinero. Y ciertamente en un punto determinado sí, hay una bonanza económica y hay un manejo de dinero importante, pero al momento de, utilizando el nombre de una película que nosotros veíamos cuando nos capacitábamos en esto, cuando se le echa arena a la máquina, que la máquina se para, el efecto Se posterior tranca. es mucho mayor y mucho más difícil porque esa persona cae, muere en los bancos, ¿tú entiendes? Se tiene unos efectos que no aparecen en ninguna parte, que no están escritos en ninguna ley, pero que real y efectivamente afectan una sociedad y una economía. Claro, hablamos en términos económicos, pero vuelvo e insisto, Sí, social. el efecto, el impacto social que tiene esto. Sí, sí. O sea, porque toda esa estructura inocente que se nutría de esos empleos, pues de repente se ven sin nada. ¿Y cuál es el impacto emocional, económico y por lo tanto, cómo buscan otras vías para poder satisfacer Por eso esas le necesidades decía que ya a fueron Carmen, creadas? Y usted decía a ti mismo también, que lo ideal es tratar de conocer al cliente. Yo siempre lo he dicho en las capacitaciones que he dado a lo largo de estos 20 años, es que la espina dorsal de un correcto programa de cumplimiento es conocer al cliente. Una vez tú conoces a tu cliente, tú sabes, tienes la certeza de qué hace. Sí, de pero dónde viene su inclusive recurso, cómo está transferido. ahora dentro de todo lo que han hecho con las leyes de lavado de activos, el due diligence de muchísimos negocios ahora es obligatorio. Por ejemplo, en el tema de Sí, bienes raíces sí, y los mismos sí, temas que comentaba ahorita sí. de los seguros de vida y esas cosas, es obligatorio ya. Bueno, sí. Ahora, existen sujetos obligados que sobreregulan. ¿Mm? Existen sujetos obligados que en aras de cumplir o de cumplir la ley y la normativa en materia de prevención de lavado de activos, van más allá de lo que la ley le exige. Y tampoco es la idea que el cliente se sienta que lo Obstaculice. estén acosando. Sí. Tú tienes que tener un sano, profundo conocimiento de tu cliente, pero hasta un punto. Y ciertamente en ocasiones, en la parte del seguro, en la parte a veces de las entidades de intermediación financiera, quieren ser más Más diligente de la más cuenta. diligentes que el dueño. Y pueden llegar a un punto en que el cliente se sienta Sí. que está siendo Sí. invadida su privacidad. No. Sí. O sea, se ha llegado a manejar incluso el concepto de terrorismo fiscal. Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Vamos a hacer una pausa en este momento y volvemos para que veamos bien desde inicio del año que no es solamente producir, sino cómo producimos y cómo luego distribuimos eso que nos ingresa a nosotros. Muy bien. No se vayan, quédense con nosotros. El dominicano cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicano, somos vencedores si me das la mano. Volvimos a celebrar y nos lo gozamos. Recibimos a puertas abiertas la época más esperada por todos los dominicanos, donde trabajamos para que la solidaridad sea el mejor regalo del año. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Gracias por permanecer con nosotros en Mujer a Tres Tiempos y compartiendo con Emerson Díaz y con doña Carmen aquí frente a la ¿Por qué cámara. doña? ¿Y qué fue? Tú no eres una doña, una señora ya. Ay, tenés pero es que muchacha. doña suena como vieja. No, ¿y cuál es el problema de ser viejo? No, viejo no. Eso no tiene. Viejo para mí es sinónimo de sabiduría, Ya, de tiempo asegurado de vida. está bien, está bien. Ya la convencí Ya, de está que bien, ya, déjalo ahí.
Y hablamos pues de esa parte económica de las finanzas, del dinero, que decíamos que es ese vehículo que no nos lleva a la felicidad, pero nos encamina No, bastante sí, bien. sí. Por lo tanto, tenemos que aprender muy bien a producirlo, tenemos que muy bien aprender cómo utilizarlo. Decía mi mamá que no todo el dinero se gana, que no todo el Eso es. dinero se coge. Entonces, y dice, alguien también, mi hijo, insiste mucho, tú ves que uno aprende de la mamá y de los hijos, de arriba y para abajo, yo Así estoy mismo. bien en eso, que detrás de toda gran fortuna hay un gran crimen. Creo que hay algún filósofo que antes lo dijo hace mucho. O sea, que hay que tener mucho cuidado al momento de ese dinero fácil. Y yo le voy a agregar a lo que decía tu madre, lo que dice mi padre. Y es que hay cuartos que rompen los bolsillos. Entonces, así mismo no todo el dinero se gana. Ciertamente, hacer negocios es fundamental, es vital para Si una tienes el talento. economía. Sí, exacto. Todo el mundo tiene un talento para hacer negocios. Unos negocios con más Más complicado que otro. niveles de complicación que otros, unos negocios que tienen necesariamente que tener más páginas para la izquierda que otros, pero evidentemente para nadie es un secreto que el que se mete a hacer lo mal hecho lo hace persiguiendo el uso y disfrute de los cuartos que haga. Nadie se mete a narcotraficante o a secuestrador o a tratar y traficar con personas o a contrabandear armas u órganos por amor al arte. ¿Por qué le gusta? Porque entiende que no, ni siquiera Robin Hood. Yo te aseguro a ti que Robin Hood robaba a los ricos, le daba a los pobres, pero algo se quedaba a él. Pobre Robin Hood, no veo. No vamos ahora a matar la historia y a dañar todas nuestras infancias, pero ciertamente el tema de Aunque que, no se quedara con él, estás robando, estás obteniendo algo que no es y tuyo. desde la etimología de la palabra y del término de lavado de activos, de si él se robó 2 monedas de oro y con una fue y compró un caballo, ya está lavando el dinero. Claro. Está lavando el dinero. Evidentemente por un tema práctico, por un tema de la aplicación de la ley, por una serie de factores, la ley establece una serie de obligaciones de reportería. Pero digamos que en la plena definición de lo que es, si se robaba 2 monedas de oro y con una compraba un caballo, ese caballo es producto del lavado. Bueno, es Claro. que, el del lavado, pero vuelvo e insisto, cuando tomas algo que no es tuyo, ya es delito. Totalmente. La ley también prevé, como te decía hace un ratito, las infracciones que sean tipificadas graves, como graves, en las leyes que penalicen el ilícito que tú hayas cometido, independientemente de que no esté tipificado en el artículo de la ley como delito precedente de lavado de activos. Lo que te indica a ti que puede darse el caso de un ilícito, el que sea, que haya generado unos recursos, los que fueren, y si la pena es considerada grave en la ley propia de ese ilícito, pudiera ser pasible de incluirle el cargo de lavado de activos a ese ilícito. La ley lo que hace es con esto que amplía el espectro de aplicación del tema de enriquecimiento ilícito y lavado y le permite al Ministerio Público poder plantearse la posibilidad de hacer una investigación financiera sobre la base de un ilícito para ver si ese individuo que está siendo investigado se ha lucrado, ha generado recursos, ha generado riquezas, ha poseído bienes. Y de hecho, con la ley de extinción de dominio, que eso no lo vamos a hablar ahora, eso lo vamos a hablar en otra próxima entrega, se plantea también la posibilidad de la persona que presta su nombre Sí. para usufructuar esos bienes o para que el lavador pueda distraer del proceso a cualquier cantidad de bienes o O recursos. sea, ahí es que el cómplice pues carga con Totalmente. tanta culpa como el Totalmente. infractor. Totalmente. O sea, porque también es Totalmente. infracción. Y lo que decía me parece muy interesante es investigue.
Sí. conozcas. Entonces no son también, hay algo que señala que quiero, o sea, destacar, y es que no son las grandes sumas las que están mal. O sea, y no es solamente narcotráfico, porque cuando se habla de lavado, cuando se habla de corrupción, como bien decía, estamos pensando en millones y millones y solamente de narcotráfico. Sí. No, o sea, se ha visto, y cuando se habla de corrupción, tú estás pensando que son millones y millones. No, Mira, no, dímelo. ahorita hablaba Carmen del caso de Mantequilla. El caso de Mantequilla no llegó a dimensionarse como, por ejemplo, Telex Free. Ustedes se acuerdan del caso de Telex Free, pero es básicamente lo mismo. Él buscaba un esquema piramidal de inversión donde él tenía una supuesta fórmula donde tú me llevabas 100 mil pesos y a los 15 días yo te entregaba 200 mil. Pero esos 200 mil yo los fui buscando de más gente que fui captando para poder cumplirte a ti con eso que yo te había prometido, que se regala la voz de que yo tenía la famosa fórmula mágica, que tuvo el pantalón de decir que le decía, que le ofrecía reunirse a las autoridades financieras para mostrarles su fórmula. Y eso me recuerda un cuento, y eso lo voy a hacer así bien rápido, de no sé si es verdad, la verdad, de una gente que publicó en un periódico de los Estados Unidos, puede ser cuento de camino, pero me hace sentido. Publicó un periódico de circulación en los Estados Unidos hace 50, 60 años, un espacio pagado de 3 líneas, que decía: tengo la fórmula de hacerte millonario, manda $1 a esta dirección. Y 1 millón de gente la manda. Y cuando él recibía el famoso dólar, entonces a vuelta de correo, él le mandaba un papelito que decía: haga lo mismo que yo. Exacto. Entonces, de repente, la gente no iba al Ministerio Público a denunciar una estafa. Me engañó Ángela con $1. Pues, primero era $1. Segundo, la gente le daba vergüenza. Tercero, cuando llegaba a la fiscalía a poner denuncia por el monto, quizá era irrelevante y no le daban el No le hacían seguimiento. caso. Entonces, si él encontró 1 millón de personas que le mandaron $1, él se hizo millonario. Hizo $1 millón de dólares. Y ante un tribunal, él pudo haber dicho: no, yo le dije cómo. Entonces, en el caso de Mantequilla, volviendo para atrás, Mantequilla utilizó mucho la estrategia de decir que él preso no podía pagar, porque produciendo el dinero era que él podía hacerle frente a los compromisos que había asumido. Sin embargo, yo creo que lo que mejor que le puede pasar es que esté preso. Bueno, ahora mismo para estar vivo tiene que quedarse preso. Primero, porque lo van a condenar por estafa. Y para los fines legales, él ya pagó por el hecho que hizo. Y segundo, él puede decirle a la gente que ya él cumplió su cuota con la sociedad. Él fue condenado y pasó sus años preso. Definitivamente él no iba a poder pagarle a nadie nunca. Él quería, con esa expresión, tratar de conseguir más ingenuos que confiaran en su proyecto para poderle hacerle frente a los que pusieron las denuncias, porque no fueron todos, para que esa gente retirara la renuncia y que el proceso pasara así. Cuando el superintendente de banco da la voz de alerta, pasaron meses, 1 o 2 meses, 8 o 6 semanas, antes de que fuera la primera persona por la denuncia. Sí. Y fue porque aparentemente en el calor de la discusión, él le dijo como que lo iba a desaparecer físicamente o algo por el estilo. Y originalmente la primera denuncia se da por amenaza. No, acuérdate que a principio fue todo lo contrario. O sea, lo defendían. Entonces, primero Dios y después Mantequilla. Exacto. Entonces, esos son de las cosas en una comunidad pequeña donde de repente se ve esta situación económicamente explosiva. De repente la gente, y al dominicano también le gusta, vamos a asumir la culpa, al dominicano nos gusta trabajar poco y nos gusta que nos vaya bien. Entonces, si encontramos una fórmula en la que yo no voy a trabajar, yo simplemente voy y te llevo este teléfono para que tú me entregues 2, yo no voy a doblar el lomo. Claro. Yo prefiero poner un prestamista, buscar 80 o 100 mil pesos prestados, llevártelo a ti para que tú me devuelvas 200 para yo pagarle los 100 mil pesos al prestamista y quedarme con mis 100 mil pesos yo. Entonces,
lamentablemente hay un tema de falta de conocimiento espectacular. Educación. Es educación, pero educación financiera básica y educación financiera con unos ingredientes de lógica que tienen que ser aplicados. Una de las cosas que hicieron este año 2022, interesante con el tema del lavado de activos y la prevención del lavado de activos, fue que yo leí, ahora a principios de mes, que la Asociación de Bancos había invertido casi 2.000 millones de pesos en capacitación en materia de prevención del lavado de activos. Y yo digo, eso es la punta del iceberg. Porque en teoría todo el que pertenece al sector financiero, desde las cajeras y las chicas, los chicos de servicios al cliente, lo que se llama la primera línea de defensa, hasta los presidentes de las asociaciones y de los bancos comerciales más grandes de este país, todos de alguna manera tienen un conocimiento básico de lo que está bien y de lo que está mal. Claro. Es el gran conglomerado que no está, que es el que preocupa. Claro. Pero Emerson, es que no solamente a nivel técnico manejando conceptos de economía y finanzas, es un asunto de valores también. Sí, sí, Es sí. un asunto de valores. O sea, yo recuerdo y vuelvo, dice mi sobrino que cuando uno piensa mucho en el pasado es porque ya está viejo, pero ya quedamos que ser viejo no Sí, era eso no malo. es nada. Eso no es malo. Entonces, lo que fácil consigo, fácil pierdo. Sí. ¿Ves? Porque lo que nada nos cuesta. Hagámosle fiesta. Así Entonces, es eso, cuando tienes que estar consciente de que eso que llega fácil, fácil se va. ¿Ves? O sea, y eso se aplica desde el dinero hasta los conocimientos. Así mismo, O sea, así mismo. no es lo mismo que tú asistas a una capacitación y te embotelle, ¿te acuerdas ese término? Te Claro. embotelle una lección a que tú estés incorporado dentro de tu escala de valores. Por eso, Entonces, eso. agarrar y hacer un fraude de ese tipo, ¿cuál es la diferencia cuando tú te llevas un lápiz que no es tuyo? Así mismo. Porque Así se mismo. está poniendo Así en la mismo es. escala, en tu escala de valores. yo, O sea, yo lo pongo más fácil y sin ánimo de que suene despectivo. Esas comunidades más deprimidas económicamente y con menos acceso a educación formal son el blanco de público de ese tipo de estafadores. Claro. Yo, eventualmente, ya ahora como consultor independiente y ahora para el 2023, tengo en mente, pues iniciar incluso de manera, digamos que altruista, pro bono, como tú le quieras llamar, tengo planes de acercarme a los centros educativos privados claro. para ver de qué manera, por lo menos a los tercero y cuarto bachilleratos de cada año, sentarlo en un auditorio y hablarle un chin de esto. Porque la promesa de dinero fácil, las benditas narconovelas que nos meten todos los días, que si hombres, que si mujeres, que si de fuera, que si colombianos, que si venezolanos, que si mexicanos, el falso mensaje de que tener dinero a como fuere es lo que se persigue. Entiendo que tiene que ir, de alguna manera, tiene que contrastarse. Y no esperar a que ese estudiante de tercero bachillerato, de cuarto bachillerato, llegue a un banco o llegue a puesto de bolsa o llegue a una joyería o llegue a un dealer o llegue a donde quiera que fuera que llegue a trabajar, para que entonces le den, porque es obligado por ley, un curso de capacitación, un curso de lavado de activos. Yo pienso que el mensaje debe empezarse a inocular temprano. En algún momento se habló de una capacitación, creo que el Consejo Nacional de Drogas en su momento habló de iniciar con los niños. Y si bien es cierto, los niños son esponjas, no es menos cierto que ese mensaje se pierde. Porque en ese momento los niños todavía no están pendientes de la relevancia del mensaje. Pero ya un estudiante de tercero bachillerato, onceavo, doceavo, que ellos como que le dicen ahora porque me han cambiado Sí, sí, toda sí. la Toda la nomenclatura estructura, y sí. toda la estructura de los colegios. Ya yo, el hijo mío, yo ni sé en qué curso que está. Yo tengo que preguntarle a él. Pero o ya un muchacho que está pensando en qué es lo que va a estudiar
que si va a ser ingeniero, que si va a ser arquitecto, que si va a ser abogado. Hay algunas profesiones que por su misma naturaleza son más susceptibles de que se te acerque alguien y te diga, mira, yo tengo $2 millones aquí, vamos a hacer una torre y después le hacemos un cambalache. Y ahora con las criptomonedas y todas estas cosas que hay. ese es otro tema que tenía pendiente de conversarlo con ustedes también. Fíjate cómo quebró la NFX. El tipo lo agarraron en Bahamas, pero fue un hombre muy inteligente desde el punto de vista del mercadeo de esas criptomonedas. Utilizó figuras públicas, peloteros, artistas, no sé cuánto, y le pagaba la tarifa que fuera que ellos cobraran para que salieran a decir que eso era lo mejor del mundo. Y mira cómo este fraude de NFX superó los 2.000 billones de dólares en una moneda o en un instrumento financiero, porque no se le puede llamar moneda, no tiene un respaldo soberano de nadie. Es un instrumento financiero sumamente volátil y que la gente lo consume. Sin regulación. Sin nada. Sin nada. O sea, sin nada. Yo creo sin que supervisión, sin regulación, que es también a lo que muchos jóvenes quieren. correctamente. quieren Es uno de los principales atractivos de ese tipo de instrumentos financieros, y es que no tiene una regulación, no necesita, no tiene registro, tú no tienes que llenar una serie de requisitos como tú tendrías que llenar en superbancos para poner una empresa de esa naturaleza, no tienes un supervisor, tú no tienes que hacer un reporte, tú no tienes que hacer nada. Y entonces quiero ser emprendedor, ¿verdad? Pero que no me regulen. Así es. O sea, cuando yo me resisto a la regulación, Así cuando es. yo me resisto a la supervisión, Algo hay. ¿cuál es mi intención? Algo hay. Cuando yo no quiero, por ejemplo, el caso de las bancas deportivas y de apuestas y los casinos y tal. Se supone que hay una normativa en la Dirección General de Casinos y Juegos de Azar donde te dice que no pueden estar a tantos metros una de la otra, que para tú poner una banca aquí tienes que tener permiso y tal. Yo en algún momento oí que por cada permiso que emitía la Dirección General de Casinos y Juegos de Azar, por cada registro que aprobaba, ponían 10 y 12 y 15 bancas. Entonces, es lo mismo. Para los fines, yo registro una, pongo 15 y tú nada más tienes la obligación por ley de supervisar la que tú conoces. Bueno, vamos a hacer una pausa. Seguro. ¿Nos das ese permiso? Claro que sí. A ustedes no se muevan, que volvemos enseguida. Llegó mío. Llegó mío. Si tú quieres talante y quieres resolver, Reserva trajo algo que te va a poner a valer. Mío, dile adiós al EPT. Mío, dile adiós al EPT. Llegó mío. Ahora estos son de lo mío. Desde tu celular te lo puedes controlar. Recibe y envía tu dinero ya. Desde tu celular te lo puedes controlar. Paga todo con de lo mío y pila de cosas más. Ahora estos son de lo mío. Mío, la cuenta de pago electrónico es un producto Banreserva. Gracias por continuar con nosotros hablando. Pues muchos de lavado estábamos pensando hablar de economía en general, pero nos atrapó el tema de lavado. Es que es Y un claro, tema. porque el asunto es no solamente el bienestar económico al que todos tenemos derecho a aspirar y por el que debemos trabajar, sino la sostenibilidad Así es. de ese bienestar. ¿Cómo se adquieren? Como hemos visto hasta ahora, pues haciendo las cosas correctamente, haciendo las cosas lícitamente, para que ese disfrute que nos da el bienestar económico no sea luego un pesar Así muy mismo grande, es, así que hayamos vivido una vida principesca para después tener que terminar en lugares donde no quisiéramos, para dejar un legado, una cicatriz muy grande, no solamente en la vida de quien lo comete, sino cómo impacta toda la familia e incluso toda la sociedad. Hemos visto que incluso los jóvenes quieren en esta velocidad, Así es. ¿verdad que sí? En esta velocidad quieren hacerlo todo muy rápido.
pero a veces es mejor ir despacio y correcta para que dure. Así mismo. Para que dure y podamos disfrutarlo por mucho tiempo. Decíamos en el inicio, Emerson, que lo primero es investigar. Es mejor, hasta la vida, es mejor respirar profundo y caminar despacio, pero con pasos firmes. Eso es correcto. Entonces, la primera recomendación que tendríamos que hacer en este inicio de año para ver cómo vamos manejando todo día a día, paso a paso, sin una carrera desenfrenada que luego nos llevaría pues a estrellarnos de manera a veces irrecuperable. Así mismo es. Entonces, lo primero es que esos negocios pues fabulosos, maravillosos, mágicos, tenemos que verlo. Que no es que nos estemos negando a que a veces se nos presenten muy buenas oportunidades, y a esas oportunidades es que debemos estar preparados y abiertos a recibir, pero a manejarlas de manera adecuada, ¿no? Eso es correcto. Mira, en los años que tuve en Superbancos, yo llegué a decirle muchas veces a muchos oficiales de cumplimiento que lo que nosotros queríamos en Superbanco y en la parte de prevención de lavado de activos de Superbanco era que ellos hicieran muchos negocios. Claro. Porque Y que fueran productivos, Claro. y que ganaran. yo le decía a manera de relajo, eso me lo enseñó un jefe que yo tenía en el Banco Gerencial y Fiduciario. Me dijo, yo quiero que me paguen mis bonos. Y a mí me pagan con los cuartos que ustedes producen, porque a nosotros nos pagan, los bancos pagan, tú sabes, la cuota de supervisión, y con esa cuota de supervisión que le pagan a la superintendencia de banco, que la superintendencia de banco puede tener los niveles salariales que tiene todavía hoy día. Yo le decía en las capacitaciones y en las reuniones, yo quiero que ustedes hagan negocio. De hecho, eso es lo que quiere todo el mundo, porque en la medida que hace negocio, pues crece. Y volviendo al tema principal de la tarde de hoy, la economía se desarrolla y el sector se desarrolla y pues bien, qué bueno, que viva. Pero nosotros necesitamos que esos negocios se hagan de manera responsable. Ahorita tú decías que la gran velocidad, yo lo digo de otra manera, esto es una carrera de resistencia, no de velocidad, esto es hacerlo bien por mucho tiempo. Y no, Para que dure, exactamente, para que lo disfrute. y no unos niveles de velocidad y de apremio financiero y económico vertiginosamente rápido, que así mismo se va. Sobre todo con estas monedas, sobre todo con estos instrumentos financieros que nos tienen queriendo ahora todos venir a presumir en eruditos de Wall Street, que ahora estamos pendientes a que cuánto cotiza Bitcoin, que si Ethereum subió, que si el otro, sabiendo, y evidentemente, sabiendo que en cualquier momento yo me acuesto con $20,000 y me puedo levantar con 500. Entonces, ¿qué yo le puedo recomendar a la gente cuando se encuentra ante ese tipo de bondades? Lo que generalmente luce ser tan bueno, usualmente no lo es. Too good to be true. Too good to Y be eso true. aplica para todo. Para todo. Para todo, para todo. Por eso te decía que Y no es negatividad, No, es que no es realmente- escepticismo. no es negatividad, es nosotros, quizás los años que uno tiene viendo este tipo de situaciones, la experiencia que uno ha adquirido de ver casos, están ahí. Ninguno ha sido exitoso. Y aprovecho y te Desde pregunto, con el tema de la pandemia, se desataron muchas maneras creativas de hacer negocios a través de las redes Sí, sociales. totalmente. Y se presentaron muchos casos. Yo supe de casos, bueno, hasta fui Víctima. víctima, por Instagram, con las famosas rentas de... De los Airbnbs y las casas y tal. Sí. Mira, evidentemente la pandemia cogió al mundo en pijama, Sí. por no decir con los pantalones abajo. La gente no estaba preparada, nadie estaba preparado. La gente, no todos, Eso, ninguno. nadie estaba preparado para la forma tan drástica en la que cambió la manera de hacer negocios. La gente tenía internet banking. ¿Y tú sabes para qué uno usaba el internet banking? Quizás para ver los balances, quizás para pagar la tarjeta. Pero Sí, no eran- le daba eran el transacciones uso muy específicas. correctamente.
no le daba el uso brutal que hoy día le hemos venido dando por la misma pandemia. Y eso sucedió en la forma de hacer negocios. El mundo no se podía parar. El mundo tenía que girar, mal pasito, pero tenía que seguir girando. Las empresas no tenían los firewalls necesarios para poder hacerle frente quizá a una andanada de intentos de hackeo o de inoculación de malwares o de algún tipo de virus que pudiera dar al traste con la información interna de la empresa. Hubo que hacer una inversión importante, sobre todo en el sector financiero, de mejores antivirus, de mejores protectores de accesos no deseados, etcétera. Entonces, la pandemia nos enseñó a que definitivamente podemos hacer negocios de manera virtual, pero tuvimos que aprender a la mala, y en el caso de Carmen fue víctima, de que no todo en esos ambientes virtuales, no todo es como te lo venden, no todo es como te lo pintan. Comenzaron a salir las promesas de que te voy a hacer rico de hoy para mañana, comenzaron las promesas de hacer operaciones de compra y venta de tal o cual producto, tú viendo una imagen. Ya la gente comenzó a decir, no, mira, mándame una foto donde yo pueda ver la fecha, yo quiero ver algo un poco más de información. Hace una debida diligencia de su comprador, que aunque no es un producto que tenga que ver con lavado de activos, pues te lleva a desconfiar quizá un poco, pero a asegurarte de que la operación comercial que tú estés haciendo no te vaya después a traer una consecuencia negativa. Sí. A perder en vez de ganar. Claro. O sea que en este inicio del año, insisto, vamos a ser más cautos. Sí, yo estoy de acuerdo. Vamos a ser optimistas, vamos a ser positivos, vamos... Mire, si tú quieres, en este inicio de año podemos hacer no te voy a decir que un acuerdo, ni mucho menos, pero podemos hacer una colaboración como era Tres Tiempos, de venir de vez en cuando y traer un par de tips no solamente de Tú tienes un compromiso ya, porque aquí todo lo que se queda grabado. Bueno, sí, así que ya, ese compromiso está hecho. No tiene que ser de lavado de activos, puede ser de actualidad financiera. Y con Carmen no se juega. Lo de Carmen es derecho, es derecho. Puede contar con eso. Eso lo podemos hacer yo con muchísimo gusto. Lo hacemos de vez en cuando, venimos y damos un par de pinceladas de qué ha estado pasando. Podemos ver en la actualidad si hay algún tema relevante para los amigos del programa. Y hacemos alguito que podamos pues poner nuestro granito de arena a nivel del programa y a nivel personal, para que la gente pues se cuide, entienda ver el negocio, y si tiene alguna operación que sea pasible de verse quizá auscultada por un profesional, pues entonces también con muchísimo gusto. Y poder impulsar y colaborar en esa cadena que es, como hablábamos, primero es educación, es formación. Tú decías, bueno, solamente al bachillerato, o sea, siempre hay un lenguaje, desde que los niños están en la barriga, de tú enseñarlos, o sea, es educarlos en valores, a lo ajeno no se le pone a la mano. Así es. Lo que habíamos hablado, lo que rápido llega, rápido se va. Hay que aprender a descubrir qué te gusta y con qué puedes producir sin que te pese, lo que me pasa a mí aquí en este lugar, que llego peleando y termino riéndome porque me gusta estar aquí. Correcto. Y eso definitivamente va a contribuir con tu productividad. Te prometo que voy a trabajar para eso. Y ahora le digo yo a doña Carmen o a Carmen, ¿verdad? Sí, ya le dimos doña. Que vamos a utilizar la plataforma para que seamos multiplicadores de ese mensaje. Ese mensaje tiene que llegar. Es educación, es regulación, son normas, son reglas, son leyes que tienen o cumplirse o sancionarse. Así es. Yo creo que es la cadena, porque tú primero educas, ¿verdad? Luego regulas.
O sea, estas son las reglas. Y Me el imagino, régimen sancionador imagínate, de tú con esa consecuencias. formación militar que tienes, me imagino, o sea, aquí hay reglas Sí, y aquí sí. se cumplen o se Así es, cumplen. así es. Puede haber un Hay un un margen margen de, flexible, un margen sí, de negociación, pero son reglas que deben Pero siempre hay cumplirse. reglas que no son negociables. Y la ley establece un régimen de sanciones, de consecuencias. Si usted Pero hizo consistente, esto, si usted hizo esto, consistente, sabe sin que sale discriminación, totalmente, sin totalmente. favoritismo. Bueno, y es bueno que ustedes sepan, me imagino que tú lo sabes, que los supervisores, todos, por ejemplo, en el caso de prevención de lavado de activos, tienen la obligación de hacer públicas las sanciones, de manera que tengan un efecto disuasivo social. Tú entras a la página de la DGI, busca la parte de antilavado y busca las sanciones, están ahí, quiénes son y por qué y cuánto. Y entra a banco y pasa lo mismo, y entra a valor y pasa lo mismo, para que la gente diga, oye, déjame pensarlo mejor, antes de yo hacer algo de manera voluntaria. Puede ser que le pase de manera inadvertida y lamentablemente va a salir en la cartelera. Pero si lo va a hacer de manera exprofeso, pues debe de saber qué le puede pasar. Sí, no por desconocimiento de Exactamente. que usted sepa cuál es su sanción. Y claro, estimular siempre las autoridades, lo que yo te digo, de ser consistente en la aplicación Así mismo de es. esas sanciones Así mismo es. para poder tener sociedades más sanas y para poder disfrutar del bienestar económico que va a contribuir a elevar ese índice de desarrollo Perfecto. humano. Eso es correcto. Emerson, muchísimas No, por gracias. Dios. A mí me encanta conversar. Si me dejan a mí, vamos a tener que nos amanecemos aquí. O sea que... Si tú tienes algo más que decir, te podemos dar unos minuticos más. No, aquí tranquilo. todo se le busca la vuelta. Pero no, al Aquí final. nada más son rígidos conmigo. Bueno, pues no, pero déjame que se van a dejar acomodarme. No, pero de verdad, o sea, muchísimas gracias. La oportunidad, de verdad, el compromiso está hecho, está en cámara. Está en cámara. Y cuando ustedes Ya quieran, ustedes saben, si ven que pasa mucho tiempo y no vuelven, que ustedes escriban, mismos escriban. que escriban. Acuérdense de Emerson. Exactamente. Lo jalamos. Así que gracias a ustedes dos bellas damas por la invitación y cuando ustedes quieran, aquí estamos. Un abrazo. A ustedes muchísimas gracias por compartir con nosotros en Mujer a Tres Tiempos y será hasta el próximo programa.